artículo 398. Arriba del artículo 398, por favor, le puede consignar pasos para el arbitraje, o pases del arbitraje, o procedimiento del arbitraje, como ustedes quieren llamarlo, ¿ya? Repito, artículo 398, y como epígrafe le consignan procedimiento del arbitraje. Alguien que me lea el artículo 398 en su primer párrafo, por favor. Artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409, señalando lugar para recibir notificaciones. En caso no llenaren este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. Ok. Aquí vamos, por favor. Aquí tiene este inciso número 1, que ahí le pueden poner ustedes un número 1. Tiene 4 subincisos. El inciso A es que las partes someten ante el respectivo juez. Ahí le pueden consignar ustedes A o 1.1, donde regula ante el respectivo juez. ¿Ya? B o 1.2, por escrito los motivos de su divergencia. Ese es el B o el 1.2. El C, designando además 3 delegados por cada parte. Ese es el inciso C o 1.3. Y el D o el 1.4, recibir notificaciones. Vuelvo y repito, el inciso 1 o el paso 1 conlleva 3 subincisos, que es A, al respectivo juez, es decir, se dirige al respectivo juez correspondiente. B, o 1.2, por escrito los motivos de su divergencia. C, teniendo claro los motivos de su divergencia, pues obviamente vamos a designar a las partes. Entonces ahí el C o el 1.3 es designando a las partes o designando además a 3 delegados. ¿Y cómo va a saber los delegados que fueron aceptados o no? Pues obviamente estableciendo un lugar para recibir notificaciones. Ojo, ese lugar para recibir notificaciones ahora se traduce a casillero electrónico. Eso lo tienen que tener muy claro ustedes, ¿oyeron? ¿Está claro eso? Bueno, sí, paso número 2. Alguien que me dé artículo 399, por favor. Artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procederá a integrar el tribunal. Paso número 2, es decir, cuando se reciba la petición, como ojo, ya está, esto viene de un tribunal de conciliación, ya viene él y notifica a las partes, bueno, esto lo recibimos del tribunal de conciliación, les informo por favor que los delegados son los que la Corte Suprema de Justicia nombró para que integran ese tribunal, y lo debe de hacer dentro de las 24 horas siguientes, ¿ya? Ojo, aquí aplica lo mismo sobre los impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Se recuerda cuando explicamos esto en el Tribunal de Conciliación? Esto aquí aplica lo mismo. Y por eso nos vamos al 401. Y por favor, alguien que me lea el 401 hasta donde regula, se declarará competente. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente. Ese es el paso número 3. Una vez resueltos los impedimentos, excusas o recusaciones,
el tribunal se va a declarar competente. Paso número 3. ¿Vamos claros? Sí, licenciado. Ok. Paso número 4. El paso número 4 es todo el artículo 402. Alguien que me lo lea y vamos a ir haciendo pausas, por favor. Artículo Artículo 402. 400. Adelante, Carla. Gracias. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, Sí, bien, sí, continúe. oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Eso ya lo leímos, ¿se recuerda? Ese artículo 388 regula, pues, obviamente, todo lo referente a la facultad que tienen los delegados para poder venir y darles un consejo a las partes. Continúe, por favor, Carla. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico, económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna de ellas. Gracias, Carla. Es decir, el paso 4 conlleva toda la audiencia, que aquí en pantalla tienen ustedes los 5 pasos. 1, oye a los delegados separadamente o conjuntamente. ¿Ya? Puede hacerlo a través de lo que está en el artículo 388 en cuanto a la rebeldía, lo que acabo de explicar. 2, interroga personalmente a patronos y trabajadores en esos puntos que ellos consideren que van o deben hacerlo, y eso lo van a hacer a través del conocimiento que obtienen, de la lectura que le den al pliego de recomendaciones que no se acató en el Tribunal de Conciliación. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, ellos vienen y establecieron que van a someter esta diligencia a Tribunal de Arbitraje, pero quiero leer por qué de una u otra manera no se pusieron de acuerdo. Entonces, por eso es que lo hacen. De oficio o a solicitud de parte, ordenará la evacuación de diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba. Aquí ellos tienen la facultad de hacerlo, lo que explicaba anteriormente. Es decir, ellos pueden realizar las diligencias correspondientes, es decir, ellos pueden decir, bueno, entonces solicitamos por favor el estado financiero de la empresa, solicitamos por favor que se envíe un ministro, que se envíe un delegado para que realice un recorrido a la empresa, para que nos traiga fotos para ver cómo está, si efectivamente amerita el cambio de mobiliario, y si así lo considera, recaba el dictamen técnico financiero al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Se recuerdan que eso lo expliqué la clase pasada? ¿Se recuerdan? ¿Ya? Y la sentencia debe de pronunciarse sobre las peticiones de derecho y de aquellas que llevan implícita un interés económico social. Establecido de una u otra manera la audiencia, regresamos al artículo 401, por favor, y continúen leyendo de donde se quedaron, porque leyeron hasta se declara competente, ¿verdad? Lean ese último párrafo, por favor. Sí, licenciado. Y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante ese lapso, no emitirán recursos sus autos o sus providencias. Ese es el paso número 5. El arbitraje conlleva únicamente 5 pasos. Es sencillo. ¿Por qué? Porque ya viene de un procedimiento que ha sido consolidado, y por eso es que el arbitraje no requiere mayor explicación. Por eso les pregunté si habíamos comprendido el Tribunal de Conciliación, porque ahí es donde se da toda la explicación. Claro, el arbitraje es importante también. Y la sentencia, de una u otra manera, ¿ya?
debe de contener los requisitos que establece el artículo 403. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga y determine y estén entregadas a la voluntad de las partes en el conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concedido cosas distintas de las solicitadas. Ultra petit. Corresponde. Ultra petit. Disculpe, Rosita. Ultra petit. ¿Por qué regresa esto? Porque puede resolver con entera libertad. Es decir, aquí, si no acataron lo que el Tribunal de Conciliación les dijo, aquí o lo cumplen o lo cumplen. Ya vamos a ver los medios de impugnación posteriormente. Continúe, por favor. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y a la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que ha dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en un futuro, y en su caso, o de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Gracias. Teniendo claro esto, porque ya vamos a ver la diferencia, cuándo es que procede un recurso y cuándo no, porque regula el último párrafo, el segundo párrafo del artículo 401. Durante este lapso no se admitirán o no admitirán recursos, sus autos o providencias, es decir, que no se admiten recursos dentro de este proceso. Sin embargo, eso lo voy a explicar ahorita que explique los medios de impugnación. Pero, que de hecho en los trabajos no vi mayor cosa en los medios de impugnación, no se dieron a la tarea de estudiarlo ni de establecerlo. Bueno, a los que trabajaron pues en el tema laboral, porque hubieron varios que me explicaron el arbitraje conforme el decreto 67-95, creo que es, de la ley de arbitraje. Entonces, pero una vez emitida la sentencia, ojo, si no existe inconformidad o no existe ninguna impugnación, va a tener un plazo mínimo de 1 año o no debe ser inferior a 1 año. Alguien que me lea el artículo 405, por favor, y consignen ahí arriba plazo de la sentencia arbitral. Artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Muchas gracias. Gracias, Nixon. Eso es en cuanto al procedimiento como tal del arbitraje. Consecuencias si existe incumplimiento al fallo arbitral. Por favor, alguien que me lea el artículo 406. Artículo 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2,000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda a salvo del derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución, en lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Noten lo importante de esto. Noten, gracias, Cala, noten lo relevante de esto. Si existe un incumplimiento del laudo arbitral,
la parte que incumpla, pues obviamente tendrá una multa de 500 a 2,000 quetzales si es el patrono y de 25 a 100 quetzales si es el trabajador. Punto de tesis, una nueva multa, reformas o un nuevo procedimiento de un código procesal de trabajo, un código procesal laboral. Pero tiene dos opciones. Independientemente de la multa, la parte que ha respetado el laudo arbitral tiene dos opciones para realizar. Una, pide al juez la ejecución, o sea, es decir, el cumplimiento. La ejecución, hablamos de un conflicto colectivo jurídico. ¿Se recuerdan? ¿Qué es un conflicto colectivo jurídico? ¿O para qué se plantea? Se plantea cuando existe un cumplimiento, cuando existe incumplimiento a una norma ya prevista. Por eso es que si ustedes leen el programa, primero explican el conflicto colectivo jurídico y después el conflicto colectivo de carácter económico-social. Y se recuerdan ustedes que a principio de semestre les dije, voy a dar un cambio. Primero voy a explicar el conflicto colectivo de carácter económico-social y después el conflicto colectivo jurídico, porque el conflicto colectivo jurídico es específicamente un juicio ordinario laboral. Entonces, acá se pide la ejecución, pero también el pago de daños y perjuicios. Eso lo leemos, por favor, del artículo 425 al artículo 428, que hablamos con la ejecución de las sentencias y es el juicio ejecutivo colectivo. ¿Ya? Pero también tiene otra opción, que es la de declararse en huelga si son trabajadores o en paro si son patronos, ¿ya? Sin que esto significa que primero deben acudir a la conciliación o el arbitraje. ¿Por qué? Porque la parte respetó el laudo arbitral. Entonces, aquí existe esa salvedad que pueden irse a huelga y a paro sin agotar la vía de la conciliación otra vez. Eso es pregunta de privado, jóvenes. ¿Está claro? Sí, licenciado. Y hay otro proceso, gracias, y hay otro proceso que mientras no exista el cumplimiento al laudo arbitral o al fallo, no va a poder plantear tu conflicto colectivo sobre las materias que dieron origen al conflicto. Es decir, no se puede plantear otro conflicto colectivo sobre lo que no se está cumpliendo. Lo que se debe plantear ahí es o la ejecución o un conflicto colectivo jurídico. Y cuando se plantea ya se presentan los benditos puntos de derecho. ¿Está claro eso que acabo de explicar? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado, disculpe una pregunta. O sea que aquí lo que acaba de decir es que de las partes, una que no cumpla con lo que establece el laudo arbitral, la otra parte puede irse directamente a la huelga sin estar haciendo nada, ningún trámite ni nada y se ponen en huelga hasta conseguir por lo que estaban. Así es. ¿Por qué? Porque es el incumplimiento a un lado arbitral, es un incumplimiento a una sentencia arbitral. ¿Ya? ¿Y qué es lo que procede acá? ¿O se da el cumplimiento? Entonces, ¿cómo van a prescindir ellos cuál es la manera que ellos van a prescindir de la huelga? Dándole cumplimiento. Así de sencillo. Y por eso es que anteriormente se le da cuando se iba, muy pocos se fueron a huelga después de un lado arbitral. Pero así es como funciona esto. Después de haber hecho una huelga anterior, digamos. Así es. Exacto, porque aquí, ¿cuál es la medida de presión que tienen los trabajadores o los patronos cuando se van al paro para que le den cumplimiento? Porque imagínense ustedes, si no fuera efectivo, pues, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se van a ir, 1, la multa, 2, la ejecución, los daños y perjuicios, y 3, 4, la huelga. Por eso es que estos procedimientos son bien importantes. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguna duda, jóvenes? En tu cuarto, o sea. Dígame, Paola.
Bueno, medios de impugnación. Esto lo tienen que tener fresco. Lo vimos apenas hace 4 meses. ¿Qué son los medios de impugnación? Jóvenes, ¿qué son los medios de impugnación? A ver, Beverly. No, a ver. Buenas tardes, licenciado. Le soy sincera, no recuerdo. ¿Y cómo ganó procesal de trabajo 1 entonces? A ver, lo siento. Ok, ¿alguien que me diga qué son los medios de impugnación? Son los medios que nos permiten oponernos a una decisión, a una sentencia. Ok, así es, Rosita. Son los mecanismos de defensa que tiene la parte que se vio vencida en juicio para que esa resolución pueda ser revisada por un tribunal de alzada o pueda ser revisada por un tribunal de segunda instancia. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los medios de impugnación en el arbitraje, no voy a dar mayor explicación porque ya lo saben ustedes muy bien, porque son los mismos recursos que de una u otra manera, a excepción del recurso de apelación, que cambia un poquito el procedimiento, pero son los mismos recursos que se presentan en el juicio ordinario laboral. Por eso es muy importante las bases y tener el conocimiento sólido y jurídico del juicio ordinario laboral. Para los que estudiaron conmigo, yo lo expliqué muy bien. Ya, entonces, al final, pues aquí, ¿qué es lo que procede? El recurso de revocatoria. En el momento de la resolución se dictan audiencia o diligencia entre las 24 horas de notificar la resolución sin presencia de las partes. Aquí nos vamos, por favor, y van a leer ustedes por su cuenta el artículo 365. ¿Se recuerdan ustedes? Medios de impugnación. ¿Se recuerdan cuando vimos eso en el derecho del trabajo 1? ¿O derecho procesal del trabajo 1? Sí, licenciado. Ok. Entonces ahí lean ustedes del artículo 365 al 366. Eso lo explicamos muy bien, ¿se recuerdan? Y también existen cuando ya se esté integrando, cuando se esté en la audiencia correspondiente, los recursos de nulidad. ¿Se recuerdan ustedes de recurso de nulidad? Clases de recurso de nulidad que existen. A ver, Aurora. Ay, licenciado, ¿era la absoluta y la relativa? No, esa es la vía Ah, no. estándar civil. Ah, es usted de civil, perdón. Voy a recordar, sí. A ver, Melanie y Ulisa, recursos, clases de la nulidad que existen. Melanie y Ulisa. Bueno, está por vicios en el procedimiento y por infracción a la ley. Eso ya lo explicamos, ¿se recuerdan ustedes? Y se interpone ante el tribunal que de una u otra manera infrinja. Cuando estamos hablando de vicios del procedimiento, es decir, que se emita la resolución sin que de una u otra manera se haya explicado a las partes. ¿Se recuerdan ustedes cuando estamos con el 402? Si se infringe cualquier procedimiento, señor, se está infringiendo el procedimiento que establece el 402 o por infracción a la ley, es decir, que se nombren a 4 delegados, cuando la ley regula que son 3. ¿Se recuerdan ustedes? Y la resolución, ¿ya? El procedimiento está en el artículo 365. ¿Y cuáles son los efectos? Pues obviamente que se anula la resolución. Eso no me voy a tener que explicarlo porque los recursos ya los vimos. Y ustedes lo tienen que saber. No los estoy regañando, solo estoy acotando el proceso, pues, y optimizando el tiempo. Eso ya lo saben ustedes. ¿Tienen alguna duda ustedes de eso? ¿Están ahí? Jóvenes, ¿está claro? Me preocupa. Sí, estamos.
¿Por qué no hablan? ¿O sí o no? Sí está claro ahorita. Sí está claro, Hola, licenciado. gracias. Bien. Entonces, recordémonos la nulidad. El auto que declare o no la nulidad puede ser apelable. ¿Recuerdan ustedes? Dígame, Rosita. Licenciado, ¿por qué en el artículo 404 dice que en caso de apelación presentada, sí en el artículo 401 dice que no se admitirán recursos? Ok, eso lo voy a explicar. Por eso les dije con relación a la apelación que cambian. Se recuerda que les dije ahorita, hace unos minutillos, que el procedimiento es el mismo en cuanto a la apelación. Ahorita voy a llegar ahí, Rosita. La aclaración, que ya lo hemos visto, la ampliación y recurso de apelación. Ojo, en la clase pasada vimos y me preguntaron que alguien me dijo puede ser una pregunta absurda. No me dijo absurda, me dijo otra palabra, pero yo le dije no es absurda. Porque claro que en el Tribunal de Conciliación se emite un pliego de recomendaciones, ¿se recuerdan ustedes? Pero en el Tribunal de Arbitraje lo que se emite es una sentencia y esa sentencia constituye un laudo arbitral. O hablándolo de otra manera, lo que se emite o lo que el tribunal emite en un tribunal de arbitraje es un laudo arbitral, lo que esto constituye una sentencia. Entonces, respondiendo a su pregunta, Rosita, esa sentencia es la que es apelable. Esa sentencia es la que de una u otra manera sí pueden apelar las partes, porque tampoco lo que emite el Tribunal de Arbitraje es palabra de rey. ¿Me explico? Léame el 404, por favor, Rosita. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo, las partes se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibido los mismos, salvo que ordenare alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Así es. Entonces, ¿por qué se emiten o por qué se presenta este medio de impugnación? Porque obviamente este medio de impugnación se va a interponer contra la sentencia, es decir, laudo arbitral, o contra el auto, que en este caso no procede, el auto que ponga fin al proceso. Un auto que ponga fin al proceso puede ser, mire señor juez, pues si hay un pacto colectivo vigente, ellos son necios y están insistiendo, ¿me explico? ¿Ya? ¿Y por qué se va a presentar la apelación? Porque de una u otra manera, cuando estos agravios afecten a una de las partes, y tal y como lo leo Rosita, se deben disponer dentro del tercero día de haber notificado o de haber sido notificado el fallo. El procedimiento está en el artículo 404, se interpone dentro del tercer día. El tribunal, si fuera procedente, eleva los autos a la sala de apelaciones y recibido, obviamente, da audiencia por 48 horas. Y específicamente se va a dictar sentencia dentro de los 7 días posteriores. ¿Ya? Aquí estamos con el proceso. Se interpone dentro de los 3 días, juez eleva los autos, la sala de apelaciones dicta sentencia entre los 7 días y la sala de apelaciones devuelve el expediente con certificación de lo resuelto y de una u otra manera, teniendo ya la sentencia arbitral, lo que procede nada más son los recursos de aclaración y ampliación. ¿Cuándo se presenta una aclaración y cuándo se presenta una ampliación? Marta Cheime. Marta. Jóvenes. ¿Puedo responder, Yolick? Sí, por favor.
Buenas noches. La aclaración dice que es cuando hay términos de la sentencia cuando son oscuros, ambiguos o contradictorios. Así es. Gracias, Y la Brenda. ampliación se pedirá si se omite resolver algunos puntos sometidos a juicio. Gracias, Brenda. Yo sé que ya estamos a una clase, 2 clases, pero como consejo para la vida, cuando alguien les pregunte, respondan, no por educación a mí, por educación a ustedes mismos y a sus compañeros, porque es incómodo estar preguntando y no contestar. Gracias, Brenda. Así es. Les ruego, por favor, que repasen los recursos de aclaración y ampliación. ¿Oyeron? Sí. Por eso les dije que no me iba a detener a explicar, porque esto, pues de una u otra manera, ustedes ya lo saben. Que están en el artículo 365, licenciado. 300, así es, Ingrid, buenas tardes. Los recursos de aclaración, ampliación, revocatoria y nulidad. La apelación del arbitraje la encontramos en el artículo 404. Ojo, no perdan de vista esto que está acá. Recordémonos que el recurso de apelación lo va a conocer una sala, ¿se recuerdan ustedes? ¿Ya? Pero si son trabajadores del organismo judicial, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos el 71-86? Se presenta la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es la única diferencia. No olviden eso de vista, por favor. ¿Podría repetirlo, Lic? Disculpe. Gracias. Sí, Brenda. ¿Se recuerdan cuando vimos el decreto 71-86? Y establecimos ahí que, a excepción de los trabajadores del organismo judicial, todos los conflictos colectivos de carácter económico-social se dilucidan ante un juzgado de trabajo y previsión social. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan de eso? Y cuando son trabajadores del organismo el organismo judicial, los que presenten el conflicto, este conflicto se va a dilucidar ante las salas de trabajo y previsión social. Por ende, si se presenta un recurso de apelación de un juzgado, de un tribunal que va en un juzgado, el recurso lo conoce una sala. Pero si se presenta un recurso de apelación de un proceso que deviene de trabajadores del organismo judicial, quien va a conocer ese recurso es la Corte Suprema de Justicia. Específicamente, la Cámara de Amparo y Antejuicio, que es la que está encargada de todo el tema laboral. O ellos designan ahí. Eso casi no pasa. Gracias, Lic. Para servirle. Y aquí está el esquema, miren, todo lo que hemos explicado. El arbitraje potestativo, ¿ya? Cuando las partes, pues obviamente solicitan, se presentan ante el juez, cumplen los requisitos, conformación del tribunal y se emite la sentencia. Y cuando es obligatorio, pues obviamente cuando vienen de una huelga o un paro, se presenta ante el juez respectivo, las excusas que ya vimos, la audiencia a las partes que regula el 402 y la sentencia. Luego, si están en desacuerdo, al artículo 404 y de una u otra manera se emite la resolución correspondiente. Esto no quiere mayor aspecto. Bien, ¿alguna duda con lo que acabo de explicar? No, Lic, gracias. Bueno, conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Esto no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué es un conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho? Estos conflictos se van a, de una u otra manera, a presentar cuando se dé el incumplimiento a una norma que ya está establecida en una ley y no se le dé cumplimiento a la misma. ¿Me explico? Y esto aquí lo vamos a dividir en dos aspectos. El primero,
Si son obligaciones pecuniarias, dígame, Obeda, la orden. Licenciado, yo creo que usted ya lo va a explicar, pero perdone que lo confunda. Bueno, no es confundir, pero me recuerda mucho a civil. Dígame. Se está viendo lo que son los títulos ejecutivos, que son los derechos, como dijo anteriormente, de un derecho que se ha violentado, que se le va a dar ejecución. ¿Cuál es su duda? Pues si es el mismo procedimiento que la vía civil o varía, mejor dicho, que es diferente. Nosotros ahorita lo voy a explicar. Por eso lo voy a explicar. En los conflictos colectivos jurídicos se subdividen internamente en dos aspectos. Primero tienen que saber ustedes que los conflictos colectivos de carácter jurídico se van a dar cuando existe incumplimiento a una norma que está preestablecida en una ley. Y el conflicto colectivo es ley profesional. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Ya? 50, 51, 52. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo nos vamos a un juicio ordinario laboral y cuándo nos vamos a una ejecución? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que al final, si es un conflicto colectivo de carácter jurídico por el no cumplimiento a las mejoras, ¿ya?, de los centros de trabajo, eso es algo que se va a dilucidar y eso es algo que está por comprobar. Entonces ustedes pueden presentar un juicio ordinario laboral por no cumplimiento. Pero si es un hecho notorio que de una u otra manera, ¿ya?, se está dando el incumplimiento a un derecho o a un beneficio económico que se estableció en un pacto colectivo, nos vamos a ir específicamente por un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque es de aplicación forzosa. ¿Por qué? Porque así quedó establecido en el pacto. Porque en el pacto ustedes deben de consignar que si en caso exista incumplimiento sobre los beneficios económicos, las partes acuerdan que directamente estos beneficios los pueden obtener o los pueden hacer valer, a través de el juicio ejecutivo laboral. Ahí está la respuesta, Obed. No es por medio de civil. Nos vamos por un juicio ejecutivo laboral. ¿Se recuerdan que lo expliqué el semestre pasado? El GEL. El GEL, así es, Carlita. El GEL. El JOL es el juicio ordinario laboral y el GEL es el juicio ejecutivo laboral. No sé si está claro, ¿ves? Dígame. Sí, licenciado. Ok, entonces... Sí. Pregunta, perdone, sí se puede dar, digamos, si fuera parcial, de todo modo sería incumplimiento, ¿verdad? Claro. ¿Hasta cuánto podría esperar para verse? No hay plazo. No hay plazo. Miren, yo a las personas, dígame, a ver. No, licenciado, solo que me surgió duda de lo que mencionó, no lo escuché bien. Si el otro es el GEL, ¿el otro cuál era? El juicio ordinario laboral, JOL. Ajá. El juicio ordinario laboral. Y ajá, el juicio ejecutivo laboral. Vean, ¿qué es lo que pasa en la práctica con relación a la pregunta que hizo Brenda? Yo siempre le digo a las personas, miren, vayámonos directamente a los tribunales. Pero muchos sindicatos lo que hacen es, cuando existe incumplimiento a una norma, se van a la inspección y que sientan una mesa de diálogo y está bien, pues, pero eso retrasa más el proceso. O sea, lo que hacen es venimos a presentar. ¿Se recuerdan ustedes un caso que fue muy sonado en el 2013? Y búsquenlo en internet y se lo voy a preguntar el día jueves. El incumplimiento al Registro General de la Propiedad y el incumplimiento del MAGA, me parece, a entregar canastas navideñas a sus trabajadores. Yo creo que fue el MAGA el que entregó las canastas navideñas hasta septiembre del siguiente año, porque fueron a la inspección, sí, ya casi que 2 meses después le iban a entregar la de ese año.
Entonces yo les digo, miren, váyanse a un juicio ordinario, a una ejecución específica a través del no acatamiento. Pero lo que hacen muchos es se van a la inspección, porque como los abogados desconocen qué tipo de procesos son los que siguen, porque cuando están en la universidad no preguntan y se quedan callados, ¿ya? Entonces hacen, sí, es que miren ustedes, de verdad, o sea, pregunten. Entonces, como se quedan callados, entonces al final se van a la inspección. Y en la inspección lo que hacen es retrasar nada más el proceso. Entonces ahí nos tenemos que ir directamente a los tribunales y nos vamos por las ejecuciones, ¿ya? No sé si me explico con lo que acabo de, o me doy a entender. O sea, Ali, que uno va, como ya tiene el título ejecutivo, es ejecutarlo directamente, Así ya no es. darle tanta vuelta. Así es, Brenda. A los tribunales. Así es, de una vez se va a los tribunales. Por ejemplo, Brenda, muy buena pregunta. Si en el pacto colectivo regula que existen, o si nosotros presentamos como trabajadores un juicio ejecutivo laboral colectivo, que aquí pues obviamente se le agrega la palabra colectivo, decimos que no nos han pagado, estamos en noviembre, ¿va? Que no nos han pagado el bono de noviembre. ¿Cuál es el único medio de prueba que tiene el patrono para desvirtuar eso, Brenda? Pues efectivamente el desembolso, el pago hecho, digamos. Exacto, el comprobante, el comprobante o el recibo que diga, mire señor, yo ya pagué. Y si en caso no ha pagado, ya vamos a ver el procedimiento, el juez le dice, usted tiene que pagar en 3 días. Por eso es que yo les digo, vayámonos al juicio ejecutivo, no que haya abogados que se van. Por ejemplo, cuando yo defiendo a los patronos, les digo, ahí deje los que se vayan a la inspección. Y a la inspección vamos, porque obviamente lo que buscamos a veces es esas facilidades y hablamos con los inspectores y decimos, miren, échenos la mano en el buen sentido de la palabra. O sea, vamos a pagar pues, pero no tenemos la capacidad económica ahorita. Y le llevamos al inspector los medios que garanticen la prueba correspondiente que no tiene mi cliente, el pago que hay que hacer. Entonces el inspector dice, bueno, entonces pueden pagar en un mes. Ah, bueno, les decimos nosotros, entonces, pero si fueran, y si yo ya cuando defiendo a los trabajadores, yo les digo, no estén con los inspectores, o sea, y nos vamos directo, entonces ahí actuamos. Pero obviamente es parte de la estrategia y de la experiencia. La conveniencia. Exacto, pues, porque si ustedes me contratan a mí, yo les digo, miren, no va porque el patrono obviamente se va a ver afectado. En cambio, es cuando defiendo al patrono, les digo, miren, tratemos de, ¿en cuánto tiempo consigue usted dinero? Porque tampoco, disculpen la palabra, nos podemos hacer la vaca, no pagar, les digo, porque usted algo que se comprometió. Mire, un mes. Entonces hablamos con el inspector en un mes. Y el inspector dice, va, está bueno. Y ahí ya se quedan tranquilos los trabajadores. Entonces, ese es un tema de conciencia más que todo. ¿Ya? Entonces, acá, pero no solo es un tema económico, es un tema también de hacer o no hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que tienen que ver ustedes las posiciones en que se encuentren para poder dar este tipo de proceso. Y las ejecuciones especiales, ¿ya? Las ejecuciones especiales como tal, y ahí si viene su palabra, Obed, y por qué va a la respuesta que usted dice. Léame el 326, por favor, Obed, del Código de Trabajo. Ahorita, licenciado. Ya lo tengo. Aquí está. Artículo 326. En cuando no contraría el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Gracias. Gracias. Continúa, Vic. Ahí paremos. ¿El Código de Trabajo tiene procedimientos específicos para las ejecuciones especiales, jóvenes? 2 puntos al que me diga el artículo. ¿Qué artículos regulan los procedimientos o las ejecuciones especiales en el Código de Trabajo? 3 puntos al que me diga el artículo. 4 puntos al que me diga el artículo. El artículo que regula las ejecuciones especiales en el Código de Trabajo. 5 puntos al que me diga el artículo.
Se exonera el examen final y saca 30 el que me diga el artículo. No lo van a encontrar porque no hay. Por eso, Obed y compañeros, es que se aplica supletoriamente el procedimiento del artículo 337 del Código Procesal Civil Mercantil. Aquí es donde entra esa conjugación de normas. ¿Por qué no nos vamos a la ejecución o al juicio ejecutivo que regula el Código Procesal Civil Mercantil, compañeros? Porque el Código de Trabajo lo regula. ¿Por qué no nos vamos al revocatorio de la reposición que regula el Procesal Civil Mercantil? Porque el Código de Trabajo lo regula. Pero como el Código de Trabajo no regula procedimientos sobre ejecuciones especiales, nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Y eso ya lo están viendo ustedes ahorita, ¿no? ¿Ah? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, las ejecuciones sociales. Ok. Entonces eso está de más que se los explique. Dígame. Licenciado, ahorita que yo tenía este artículo señalado, me remite al artículo 15. 15 otro. Dice, en los casos no previstos en este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se debe resolver en primer término de acuerdo a los principios del derecho de trabajo. Y el segundo lugar, de acuerdo a la equidad, la costumbre y el uso locales en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a los principios de las leyes del derecho común. Así es. Y el derecho común es el derecho civil. Pero los principios aquí sí aplican y no aplican. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un procedimiento de violación a procesos. Y si nos vamos al principio de legalidad, tutelaridad, derecho común no es un derecho constitucionario, porque obviamente no estamos hablando de pueblos originarios, ¿ya? Entonces aquí nos vamos por el derecho común, que es el derecho civil. Y por eso es que el artículo 326 es claro al establecer que en cuanto a no contraríen los procedimientos que regula ese artículo, ya específicamente se aplicará supletoriamente lo establecido en el Código de Enjuiciamiento Civil. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué artículo dijo ahí, Lick? Disculpe. 326. Pero el otro que se aplica supletoriamente. Ese, 326. Ay, gracias. Ay, Brendita, ponga atención, ponga atención. Es que el artículo 326 yo tengo que supletoriamente el proceso, digamos el artículo 287 tengo ahí, pero no sé si es de otra cosa. Perdón. No, el Obed leyó el 15. Y obviamente, como ustedes están viendo las ejecuciones ahorita, el mismo procedimiento que les están dando en derecho civil o procesal civil es el mismo procedimiento para las ejecuciones especiales de hacer. Creo que aquí vamos a empatar. De no hacer, el 339. ¿Ya? Y de entregar la cosa, 336. Esto es más fácil. Bueno, está claro esto en cuanto a esto que acabo de explicar. Les ruego, por favor, lean 336, 37 y 39. O pueden esperar, porque ese es el mismo procedimiento. ¿Por qué es el mismo procedimiento? Porque obviamente el Código de Trabajo no tiene un procedimiento específico para las ejecuciones especiales. Y por eso se va a aplicar supletoriamente el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ok. Entonces, la ejecución especial también. Y el procedimiento ejecutivo laboral. El procedimiento ejecutivo laboral, ¿ya? Aquí es un poco de historia, que eso ya lo vimos. Cómo empezó el procedimiento ejecutivo laboral. ¿Qué era el procedimiento ejecutivo laboral? Para el día jueves, todos me van a leer del artículo 425 al
428. Son 3 artículos nada más. Y el día jueves explicamos el juicio ejecutivo laboral. ¿Vamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguna Sí, duda? licenciado. ¿Alguna duda? Dígame, Adela. Rick, buenas noches. Disculpe tanta molestia. Usted no nos ha compartido la diapositiva de la segunda parte. No sé si se puede o no, para no insistir. Perdone. No se las di. No, Lick. Ay, por aquí el mentiroso fui yo. Bien, se las voy a compartir hoy. Ahorita me voy a tomar de una vez mis minutillos. Espérenme. También se puede por WhatsApp si gusta, aquí donde ustedes se encuentren. No, espérenme, ya estoy igual que todos los hombres mentirosos. Yo no soy mentiroso. Gracias. ¿Cuál es la que les hace falta? La del segundo de la parcial segunda unidad. y la de este cuando nos lo vaya a compartir al final. Las de ahorita se las voy a dar después del examen. Sí, pero sí nos las comparte, nos ayuda sus diapositivas, licenciado. A mí sí me ha... Por favor. Me ayuda Aunque mucho, sea Lick, después del todos examen, no los- importa, Lick, lo importante es ¿Manda? aprender. Aunque me sea dijo? después del examen, este último, aunque sea después del examen, no importa. No, no hay Está pena. bien. No, lo que pasa es que, ¿saben por qué ya no se las di así? Porque ustedes no cumplen, no ustedes pues, los muchachos no cumplen la palabra, hombre. Me contestan lo mismo que ya está en la diapositiva. Yo lo que quiero es ver realmente cuál es su análisis. Porque para eso les digo, miren, ahí están las diapositivas y vean, espérenme ustedes, es que vamos a ver, derecho procesal, segundo parcial. Bueno, ahí está, ya se las mandé de una vez. Ahí lo que les acabo de enviar va integrado, va solo el segundo parcial, que es los conflictos colectivos. ¿Se recuerdan ustedes que subimos, verdad? Entonces, para su leal saber y entender, la última diapositiva del primer parcial es específicamente vamos a ver, cuando hablamos sobre los patronos, los sujetos procesales. Entonces, de eso ya solo unifican el segundo parcial y a esta que les voy a enviar posteriormente, que es la cuarta. El día jueves vemos el juicio ejecutivo laboral y el día jueves, si todo nos sale bien, jóvenes, terminamos el curso. Buen curso, Lick. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gusto saludarles. Gracias, Lick. Muchas Bueno. gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Agradecido, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Hola, feliz noche.